Muy buenas tardes, queridos hermanos. Con la gracia de Dios nos volvemos a encontrar para seguir conversando acerca del Nuevo Testamento. Venimos desarrollando hace ya una semana el Evangelio de San Mateo y hoy vamos a terminar el Evangelio de San Mateo. En la anterior reunión habíamos desarrollado la primera parte, ¿no? Hasta el capítulo 13. Habíamos dado unas claves para comprender el contexto y entender mejor la lectura. Hoy haremos lo mismo con la segunda parte del Evangelio de Mateo, capítulos 14 al 28. Vamos pues a comenzar nuestra reunión de hoy poniéndonos en la presencia del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Corazón de Jesús, a ti consagramos estos minutos para que tú nos ayudes, nos bendigas, para poder comprender tu palabra y para poder amarte más y servirte con mayor fidelidad. Abre pues nuestra mente y abre nuestro corazón. Confiamos en tu misericordia, Señor, y en la protección maternal de la Santísima Virgen María. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bien, hermanos, vamos a entrar en materia, recordando un poco lo que la última reunión tuvimos, rápidamente para engancharnos fluidamente en lo que vamos a explicar hoy. Habíamos dicho que una clave importante para entender por qué Mateo hace algunos énfasis en su evangelio que otros no hacen, es que va dirigido a un público en específico que son los judíos. A ellos tiene que convencer, a ellos tiene que hablarles y por lo tanto tiene que hablarles en lo que ellos tienen en su mente como formación teológica, sobre todo en lo que se refiere a la espera del Mesías. Por eso, el objetivo de Mateo, que va a acompañar todo su evangelio, es demostrar que en Jesús se cumplen las profecías y las promesas del Antiguo Testamento. Él es el Mesías que todos estaban esperando. Por eso lo presenta como hijo de David. Es importante que sea el hijo de David, hijo en un sentido bíblico, digamos, de venir de la misma familia o del mismo tronco, ¿no? No es hijo inmediato. Aquí no hay que confundirse. Es hijo porque viene de la descendencia de David. Les había dicho en la reunión anterior que el hecho de que Mateo comience con una genealogía de Jesús que lo entronca con David es parte de este objetivo que busca Mateo de demostrarle a sus oyentes que este Jesús del cual les va a hablar en su evangelio es hijo de David, porque el Mesías tenía que ser hijo de David, según la profecía que está en el capítulo 7 del segundo libro de Samuel. La profecía de Natán, es una profecía famosa, ya la mencionamos la reunión anterior me parece, búsquenla ahí en el segundo libro de Samuel capítulo 7 y van a ver que el Mesías tenía que ser hijo de David y por eso Mateo intentará demostrar que es así, ¿verdad? Pero no solamente es el enviado, el Mesías enviado, como si fuera un profeta más de los muchos que han habido, quizá el más importante. No solo es eso, es el mismo Dios que se ha hecho hombre. Por eso lo llama el Emmanuel, el Dios con nosotros, ¿no? Esto está en el capítulo 1, versículo 23. Por lo tanto, quiere demostrar que Jesús es el Mesías esperado, pero que ha pasado algo que ellos ni siquiera imaginaban, que el Mesías no sería un enviado especial de Dios, sino Dios mismo, que asumiría naturaleza humana para venir a habitar entre nosotros. Y luego nos quiere dejar en claro el Evangelio de Mateo que en Jesús Dios sella una nueva y definitiva alianza con su pueblo. La antigua alianza la había sellado con Abraham en la base de la ley de Moisés. ¿Se acuerdan que hablamos de eso? Una alianza con Abraham que se concreta en una relación con Dios que está estipulada en las normas de la ley de Moisés. Cristo va a sellar, dice Mateo, la nueva y definitiva alianza en otra ley, la ley que nos da Jesús, la ley del amor.
Y esa ley la va a dar desde lo alto de una montaña, cuando nos narre el famoso Sermón de la Montaña que contiene la nueva ley. Por eso Mateo presenta a Jesús como el nuevo Moisés, que nos libera de la esclavitud, como Moisés liberó al pueblo de la esclavitud del faraón. Jesucristo nos libera de la esclavitud del pecado y nos lleva por el desierto de Moisés, un desierto físico de sufrimiento, de angustia, de lucha, de esfuerzo, de dudas por momentos, de volver a empezar, que lleva a la tierra prometida. En el caso de Jesús, nos va a llevar por una vida de lucha y de esfuerzo contra el pecado, en el desierto del pecado, para luchar contra el pecado, para no detenernos, para no desanimarnos, aún a veces con dudas, con retrocesos, con avances, porque así fue el camino del desierto, avances y retrocesos, pero sabiendo que vamos a la tierra prometida. En el caso de los cristianos, la tierra prometida es el cielo. ¿Cuándo terminará nuestra peregrinación por este desierto de la vida? Cuando vayamos al cielo, ¿de acuerdo? Pero también el cielo se vive en la tierra, lo dirá Mateo más adelante, a través de la vida en gracia, a través de la vida, de encarnar en tu vida la ley del amor. Así también se vive el cielo en la tierra. Y habíamos visto, seguimos recordando, que después de anunciar el reino de Dios, capítulos 4 al 7 del Evangelio de Mateo, y de llevar el reino de Dios y su poder al día a día de la gente, capítulos del 8 al 10, a través de las curaciones milagrosas que hace en esos capítulos, vimos cómo Jesús es aceptado por algunos y rechazado por muchos, especialmente por los líderes religiosos de Israel, que eran los fariseos, entre los cuales estaba también el sumo sacerdote y su corte. Aquí comienza la segunda parte del Evangelio, intentando responder a la pregunta: ¿cómo terminará el conflicto entre Jesús y los líderes religiosos de Israel? Por eso vamos a hablar ahora de la segunda parte del Evangelio de Mateo, en la que hay un contexto. El contexto es: Cristo ya anunció el reino de Dios, ya se presentó como el Mesías y ya comenzó a suscitar reacciones en la gente, algunos positivamente, la mayoría negativamente. Ahora vamos a ver por qué, sobre todo porque esperaban otro tipo de Mesías. Lo vamos a ver en más profundidad en el capítulo 16 del Evangelio de Mateo. Y entre esos muchos que rechazaron el anuncio del reino y la figura de Jesús como Mesías estaban las autoridades judías, que van a tener en esta segunda parte una confrontación cada vez más creciente, que va a terminar con los planes de matar a Jesús, ¿no? Vamos a meternos de lleno en esta segunda parte del Evangelio de Mateo y vamos primero de los capítulos 14 al 20, que sería la cuarta sección de esas 5 secciones que habíamos visto en la reunión anterior, en las que Mateo divide su evangelio. 5 secciones, cada una terminando con un bloque de enseñanzas. Esta también termina con un bloque de enseñanzas, porque quiere emular los 5 libros de la ley antigua, la ley de Moisés, llamada el Pentateuco. ¿Se acuerdan que hablamos de eso en la reunión anterior? Bueno, pues hay 5 secciones, una introducción y una conclusión. Estamos en la cuarta sección, ya en la segunda mitad del Evangelio. En esta cuarta sección, capítulos 14 al 20, Mateo desarrolla todas las diferentes expectativas que la gente tiene acerca del Mesías. Aparece Jesús, quien sigue sanando milagrosamente a varias personas, y 2 veces ha provisto comida para los que lo siguen. Ahí están los textos si quieren ver las 2 multiplicaciones milagrosas de los panes que Jesús hace en el capítulo 14, a partir del versículo 13, y ese punto significa y, en el capítulo 15, versículo 32. 2 multiplicaciones de los panes, a través de cual sacia el hambre de la gente, dándoles a entender que así como puede saciar el hambre físico, Él puede saciar el hambre espiritual. Y por eso
la gente se emociona y lo siguen y lo ven como el Mesías, porque también Moisés, acuérdense ustedes, que Mateo presenta a Jesús como el nuevo Moisés, el primer Moisés le dio pan al pueblo en el maná. El maná es el pan que había bajado del cielo y que Moisés le da a la gente para que coman y no mueran de hambre en el desierto. Aquí Jesús está dándoles un pan que él milagrosamente hace que alcancen para todos y les dice que ese pan es un pan que Dios les da, pero que no es el pan que va a saciar el hambre verdadero que ellos tienen. El hambre que va a saciar ese pan es el pan que baja del cielo, que es el hecho Eucaristía. ¿De acuerdo? Va formándolos, los va preparando para cuando Él coja el pan en la última cena y diga, esto es mi cuerpo, que se entrega por ustedes. Los está preparando para que entiendan que hay un hambre mucho más grande que el hambre de pan normal, que hay que saciarlo. El Señor no dice que no hay que saciarlo. De hecho, Él ayuda a saciar esa hambre, pero hay un hambre más grande que no lo sacia ese pan humano, sino lo sacia el pan del cielo. Por eso va a decir, este es el verdadero pan del cielo, no como el pan de sus padres, que lo comieron en el desierto y murieron. Aunque esta es una idea que está desarrollada mucho más profundamente en el Evangelio de San Juan, que lo veremos en su momento, Mateo tiene la misma idea respecto de lo que hace Jesús con los panes. Por eso Juan, cuando va a hablar de la Eucaristía, ya lo vamos a ver, el capítulo 6 del Evangelio de San Juan está dedicado a la Eucaristía. ¿Con qué comienza el capítulo 6? Con la multiplicación de los panes, porque es la misma idea. Así como Dios te sacia el hambre de pan terrenal, como dijo Jesús en el capítulo 4 de Mateo, no solo de este pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, los está preparando para un alimento más importante. Nadie se esperaba que Dios se quedara bajo la forma de pan. Nadie. Había que prepararlos, obviamente. Entonces hay todo un camino pedagógico, toda una catequesis que Mateo hace en este sentido del pan. Algunos lo reconocen como el Mesías, pero los fariseos tenían otra expectativa acerca del Mesías, porque los fariseos, recuerden ustedes quiénes eran, lo dije también ya en otra reunión al comienzo, la anterior a la última que tuvimos, que los fariseos eran los que se sabían toda la ley de Moisés y todas las escrituras que formaban parte de lo que luego va a ser el Antiguo Testamento, lo que se llama ahora la Biblia hebrea, lo que serían los escritos de los profetas, y ahí hablaban de un Mesías. Pero es verdad que habían algunos textos, como el Salmo 2 o el capítulo 2 del profeta Daniel, en la que hablan de un Mesías victorioso, que aplasta a sus enemigos, que viene con todo el poder de Dios y a triunfar. Y es verdad que algunos textos hablaban de un Mesías que derrotaría el mal, que para ellos era el imperio opresor de los romanos, y los libraría de ese imperio, les alcanzaría algo así como la liberación política del pueblo, ¿no? Los haría libres de toda dominación. Y claro, debido a la misma realidad histórica del pueblo de Israel, que en algún momento también se las he contado en unas charlas anteriores, el pueblo de Israel ha sufrido sucesivas invasiones, sucesivas, nunca han parado. La única etapa relativamente de paz se dio en la época del rey Salomón durante un tiempo, año 900 antes de Cristo. Hubo una época de paz porque Salomón hizo alianzas estratégicas con todos los vecinos y no hubo invasiones durante un rato, pero luego, antes de Salomón, estamos hablando 1000 años antes y 1000 años después hasta Jesús, todo ha sido guerras, invasiones, todo el tiempo. Ahí, en el momento de Jesús, estaban los romanos y era un imperio bastante dominante y opresor. Toda la administración era romana, a pesar de que los romanos, con todo,
los respetaban en algunas cosas a los judíos. Les permitían, por ejemplo, tener su organización interna de fariseos, de saduceos, de sumos sacerdotes, pero con facultades limitadas, obviamente. Hasta un rey tenían muy limitado en sus posibilidades, que era Herodes, ¿no? Pero los romanos no eran el primer imperio que los dominaba. Antes de los romanos estuvieron los griegos, a quienes los romanos les quitaron el imperio. Y los griegos se los quitaron a su vez a los persas, y los persas a los babilonios. Y así nos vamos hacia atrás en la historia del pueblo de Israel, y siempre han estado dominados, oprimidos. Por eso cuando decían, va a venir un Mesías, era lógico pensar que iba a venir a liberarnos en esos términos. Obviamente, con tantos años sufriendo invasiones de tantos imperios, era lógico pensar que el Mesías tenía que ser más bien guerrero, político, un caudillo militar que de alguna manera milagrosa, porque tenía que ser milagrosa, Israel es un pueblo así y Roma es un imperio así, con la ayuda de Dios milagrosamente iban a vencer al imperio romano y ser libres. Y cuando llegó Jesús, no hizo nada de eso. Por eso los fariseos, claro, en esta perspectiva, Jesús no era el Mesías, pues. Más bien era un falso Mesías, que hacía afirmaciones blasfemas sobre sí mismo. No solamente no venía a liberarnos de nada, más bien cuando le dijeron, hay que pagar impuestos al emperador, como diciendo, pues vamos a hacer una huelga o algo así, Jesús dijo, paguen impuestos. Claro, dale al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Por lo tanto, los fariseos decían, este no viene a hacer ninguna revolución, no viene a hacer una guerra, este no es el que esperamos. Y además, viene diciendo que Él es Dios. Y eso sí, en la ley de Moisés es una blasfemia, es decir, una afirmación que ofende e insulta gravemente a Dios. Decir que un humano es igual a Dios era insultar a Dios, porque es igualar a Dios, que es perfecto, al hombre que es a todas luces muy imperfecto y que peca. Por lo tanto, decir que un humano era igual a Dios era un delito, evidentemente. Y por eso crece la oposición de los fariseos por esas dos cosas. Primero, por la decepción que no es el Mesías que esperaban, según ellos. Y segundo, porque ellos aman tanto la ley de Moisés y este hombre está ofendiendo a Dios en lo que más duele. En el capítulo 6 del libro del Deuteronomio dice, el Señor tu Dios es tu único Señor. No habrá ningún otro Señor fuera de tu Dios que está en el cielo. Y de pronto viene este a decir, soy yo que camina entre ustedes. Eso es un insulto a la palabra de Dios, a la ley. Y como los fariseos amaban tanto la ley, ya se imaginan lo que suscitaba en ellos la presencia de Jesús diciendo que era Dios y obrando como Dios. Por eso comienzan los planes para matar a Jesús, ¿no? Matar a Jesús. Luego viene el capítulo 16, en el que Jesús, sabiendo que están los planes para matarlo, él no se mueve mucho por la zona de Jerusalén, donde están los fariseos con todo su poder, y más bien se va a una zona del norte, donde tienen menos influencia los fariseos, llamada Galilea, está al norte, donde está el lago de Tiberíades, y en los pueblos que están en las orillas del lago de Tiberíades, él comienza prácticamente a dar todas sus enseñanzas, y en ese lago ocurren algunos de los milagros conocidos en el Evangelio de Mateo, como por ejemplo cuando Jesús camina sobre las aguas, cuando la pesca milagrosa de Pedro, cuando le dice a Pedro, camina hacia mí, y Pedro se comienza a hundir. Todo eso pasa en el lago de Tiberíades, ¿no? Y en los pueblos que están en la orilla norte, sobre todo, que son Corosaín, Betsaida, Cafarnaúm, por ahí caminó Jesús, por ahí enseñó Jesús. Y en el capítulo 16 se ve a Jesús en la región de Galilea enseñando y preparando a sus discípulos acerca de lo que significa que Él es el Mesías, porque no es
lo que la gente cree que debería ser el Mesías. La gente espera otro tipo de Mesías y él tiene que explicarles quién es él y cuál es su misión. Y mientras no entiendan, no le conviene que la gente sepa que él es el Mesías porque se va a crear una confusión mayor. Por eso, recordarán ustedes que cuando Jesús sana a una persona, lo primero que le dice es: no le digas a nadie que yo soy el Mesías. ¿Se acuerdan esos textos? Hay varios textos en los que Jesús prohíbe a las personas que han sido beneficiadas con un milagro que lo vayan contando por ahí o que vayan diciendo que Él es el Mesías. ¿Por qué lo prohíbe? Porque la gente no entiende todavía qué tipo de Mesías es el que ha venido. De hecho, ni los mismos apóstoles lo tenían tan claro todavía. Acuérdense en el capítulo 16 de San Mateo, cuando Jesús le hace la pregunta a todos los apóstoles: ¿quién dice la gente que soy yo? ¿A quién esperan, en otras palabras? Y los apóstoles dicen que eres Isaías, que eres Jeremías, que el profeta ha venido. El profeta con mayúsculas, el que estaban esperando, ¿no? Y Jesús les dice: ¿y quién dicen ustedes que soy yo? Y le dicen: tú eres el Mesías. Lo reconocen como Mesías, pero se ve que esperan un Mesías más caudillo, más militar, porque cuando Jesús les dice: sí, es verdad, yo soy el Mesías, pero tengo que ir a Jerusalén para que me atrapen y pasar la pasión de la cruz y morir en la cruz, no lo dejan ir. Sobre todo Pedro se le pone delante, acuérdense, el texto de Mateo 16, versículos del 13 al 23, donde Pedro le dice: tú no vas a morir en una cruz a Jerusalén, tú eres el Mesías, tú tienes que ganar. ¿Cómo vas a ganar muriendo en una cruz? Y morir en una cruz es perder. Y por eso Jesús le dice: tú piensas como los hombres, tú no piensas como Dios. Estas son claves para entender por qué Jesús se molesta con Pedro, porque Pedro en teoría le está haciendo un favor. No quiere que Jesús muera en la cruz, pero es que Jesús le dice: es que tú no entiendes, tú esperas otro tipo de Mesías, que yo no soy así. Yo he venido a cumplir una misión. Tengo que sufrir la pasión porque es el camino para salvarlos, para pagar por los pecados de todos. Eso es lo que Pedro no entiende, y se nota que ni los mismos apóstoles entendían que él no era un Mesías triunfante en ese sentido. Iba a triunfar, pero por el camino del sufrimiento, de la pasión y de la muerte en la cruz. Eso es lo que ellos no terminan de entender, y por eso Jesús les enseña acerca de la profecía del Mesías sufriente que está en el capítulo 53 del profeta Isaías, el cual también invito a que lo lean. No es muy largo, es un capítulo corto, pero es importante que lo lean para que entiendan por qué Jesucristo lo refiere cuando habla con sus apóstoles. ¿Por qué lo refiere? Simplemente porque les dice: ese Mesías que anuncia Isaías 53, que será como un cordero llevado al matadero, que será asesinado y rechazado por su propio pueblo, que morirá por los pecados de ellos, ese es el que yo he venido a encarnar. No el que viene a triunfar en una batalla con un ejército, no. El Mesías, les enseña, sufrirá y morirá por su pueblo, y así se convertirá en rey de un reino que no es de este mundo. Es la grandeza alcanzada a través del servicio, de la muerte y de la entrega. Es la vida plena que solamente surge cuando muere. Por eso, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo, pero si muere da mucho fruto. Está hablando de él como Mesías, que para que el fruto de la salvación de todos se pueda dar, él tiene que, como dice, caer en tierra y morir. Él es el siervo de Yahvé que habla el capítulo 53 de Isaías. Él es el Cordero de Dios. Y cuando Jesús les decía a sus oyentes que era el Cordero de Dios, los oyentes entendían perfectamente, porque el Cordero era el elemento central de la ceremonia del perdón de los pecados que los judíos tenían ya como una costumbre. Los judíos celebraban un día, el día del perdón.
El día del perdón lo que hacían era coger un cordero, juntarse todo el pueblo en torno al templo de Jerusalén y con unas oraciones especiales cargaban al cordero de los pecados del pueblo, luego mataban al cordero y se morían también los pecados de ellos y la gente volvía a su casa sin pecado. Esta ceremonia judía, que se entendía como el sacrificio del cordero, cuando Jesús dice: yo soy el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, los que escuchaban eso lo entendían perfectamente. Este es el que va a cargar sobre sí mi pecado, Él va a morir para que mi pecado muera con Él. Está clarísimo. Quizá nosotros, desde esta cultura y este tiempo, cuando el sacerdote en la misa levanta la hostia consagrada y dice: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, en nuestra ignorancia no nos dice nada esa frase. Es una frase llena de contenido, profundo contenido. Él es el Cordero de Dios que carga mis pecados, el que se sacrifica para que yo no muera por mi pecado, el verdadero y único Cordero. Por eso la carta a los Hebreos desarrolla esta idea del Cordero de Dios muchísimo, diciendo que al haber Cristo asumido ya en un único sacrificio el pago de todos los pecados, ya no hace falta matar corderitos en el templo. Por eso los sacrificios del templo cesaron, porque ya el Cordero de Dios ha sido inmolado. Ahí están algunas claves para que nosotros entendamos. Esta parte, capítulos 14 al 20, termina también con un bloque de enseñanzas. La verdadera naturaleza del reino de Dios, que se contrapone a la lógica humana, que capítulos 18 al 20, el reino de los cielos se parece a una gran red donde hay peces de todo tipo, buenos y malos, se parece a la hierba buena que crece con la hierba mala. No es lógico que el reino de Dios sea así, pero el Señor explica que así es el reino de Dios, una semilla pequeña, pero que cuando crece es la más grande de todas, casi insignificante, un poquito de levadura, pero que fermenta toda la masa. Es el reino de Dios que se contrapone a la lógica humana. Y en el reino del siervo, que se vuelve rey por el servicio, es más importante el que se hace el último, capítulo 18 de Mateo, versículos 3 y 4, y sirve a los demás, no quien es servido. Vean también el capítulo 20, versículos 24 al 28, ¿no? El que quiera ser primero en ese reino, que se haga el último, dice Jesús, ¿no? El que quiera ser rey, que se ponga a servir a los demás como el Hijo del Hombre, o sea, Él, que no ha venido a ser servido, sino a servir. Es más importante en el reino que va contra la lógica humana, servir que ser servido. En los reinos de la tierra, los reyes son servidos. En el reino de Dios, el rey es el que sirve, ¿no? Con modelo de Jesús, que es el rey que se entrega por su pueblo, ¿no? Es más importante perdonar que utilizar el poder para vengarse. Ahí tienen todo el capítulo 18 de San Mateo, cuando Pedro le pregunta a Jesús: ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? ¿Hasta 7 veces? No, 70 veces 7. Y aquí ya les expliqué en otro momento que el 7 significa en el lenguaje hebreo la perfección, la totalidad, lo acabado. Por eso cuando Pedro le pregunta hasta 7 veces en el capítulo 18, empezando nomás el capítulo 18, lo que le está preguntando no son 7 veces numéricamente hablando, sino si debo perdonar siempre. Y Jesús le responde 70 veces siempre, es decir, siempre de los siempre. Nunca debes dejar de perdonar. Estos son los parámetros del reino de Dios, que se contraponen a los parámetros del reino en la tierra. En el reino de Jesús, la verdadera riqueza la obtienes cuando te desprendes de tus riquezas. Mientras más sueltes, más de Dios te puedes llenar. Mientras más riquezas tengas, no se refiere necesariamente a riquezas materiales, sino también, por ejemplo, el confiar en tus propias fuerzas, el confiar en tus propios criterios, en tu lógica, en tu manera de entender,
Esas son tus riquezas. Mientras más te agarres de eso, menos Dios entrará en ti, porque tú vas a querer que las cosas pasen como tú crees. Por eso dice Jesús, en el reino de Dios, el que quiera venirse conmigo, que lo deje todo y me siga. No es que vendas tu carro y tu casa, no, es deja todas aquellas cosas en las que pones tu seguridad, incluso tus propios criterios. Tienes que, como dirá más adelante en el Evangelio de San Juan, tienes que nacer de nuevo prácticamente. Nacer de nuevo, capítulo 3 del Evangelio de Juan, cuando Jesús habla con Nicodemo y Nicodemo le dice, ¿cómo podemos seguirte? Y Jesús dice, tienes que nacer de nuevo, porque ya tú, hombre mayor, le dice a Nicodemo, ya tienes tus criterios, tus ideas, tu lógica, tus cosas, y te cuesta mucho que Dios te cambie los planes. Y mientras no dejes que Dios te cambie los planes, no entrarás en el reino de los cielos. Tienes que hacerte como niño para entrar en el reino de los cielos, porque el niño hace lo que los papás dicen. El niño no tiene planes en ese sentido, sino que es el papá el que dice, ahora vamos por aquí, ahora vamos por acá, y el niño va. Tienes que hacerte como niño en ese sentido, ¿no? Estar dispuestos para seguir a Jesús a cargar la cruz cada día. Pero la cruz, que está en el capítulo 16, versículo 24, la cruz no es que hay que sufrir, que hay que pégame, insúltame, como a veces atacan a los cristianos, de que estamos medio locos porque buscamos que nos ofendan. No, en ninguna parte de la Biblia se invita a eso. La cruz a la que hace referencia el capítulo 16 de Mateo, se refiere a la lucha diaria contigo mismo para seguir a Jesús. Porque cuando uno quiere portarse bien, cuando uno quiere alinear su vida con Jesús, uno comprueba que adentro hay cosas que no te dejan que eso sea tan fácil. Hay cosas que la flojera, la comodidad, la vanidad, el orgullo, la soberbia, la gula, no te dejan caminar tan fácilmente. No es que te impiden, no, sí puedes vencer, pero tienes que luchar todos los días con lo mismo que eres tú para que Jesús reine en tu vida. Todos los días me da flojera levantarme. Otra vez vuelve a luchar y levántate de la cama. Todos los días quiero comer más de la cuenta. Pues todos los días tendrás que luchar con Jesús para comer lo necesario. Esa lucha cansa, aburre, a veces decepciona porque sentimos que no avanzamos. Esa es la cruz que hay que cargar cada día, por si acaso. A eso se refiere Mateo, ¿de acuerdo? Y en la última sección de las 5 secciones, que va del capítulo 21 al capítulo 25, Mateo desarrolla ya frontalmente el choque entre esos dos reinos. El reino de Jesús, que viene descrito en los capítulos anteriores, como lo acabo de decir, y el que los fariseos pretenden que Jesús instituya para aceptarlo como Mesías. Vemos, por ejemplo, entrar a Jesús como rey en Jerusalén, montado en un burrito y aclamado como el Mesías, hijo de David, por el pueblo. Capítulo 21 de Mateo contiene este pasaje en el que Jesús entra a Jerusalén montado en un burrito y la gente le pone los ramos de olivo para que el burrito pase encima de los ramos. Esto es lo que se celebra el Domingo de Ramos, que es el domingo anterior a la Semana Santa. ¿Por qué? Porque existía una profecía de Zacarías, en el capítulo 6 del profeta Zacarías. Él dice, Jerusalén, dice Zacarías, ¿no? Alégrate porque tu rey viene a ti, pero viene humilde y pobre, montado en un burrito. Por lo tanto, cuando Jesús entra en Jerusalén montado en un burrito, humilde, sencillo y pobre, como era él, la gente ve cumplida una profecía más del Mesías. Y Mateo, por supuesto, se encarga de resaltar que esa entrada mesiánica es la que estaba profetizada. Y el pueblo tanto así lo reconoce que le dice, Hosana, hijo de David.
y le pone palmas de olivo para que el burrito camine por encima, porque era un gesto de reconocer la realeza del que está entrando. Eso de poner palmas de olivo era una costumbre que el pueblo hacía cuando entraba el rey o el emperador. Había que recibirlo así. Algunos ponían sus mantos, otros ponían ramos de olivo para que el caballo del rey no ensucie sus patas con el camino, que era de tierra. Por lo tanto, los ramos de olivo son una señal de reconocimiento de la realeza del que está entrando. Aquí hay bastantes cosas que meditar, que ya las meditaremos en su momento, respecto de tú y yo, cuando celebramos el Domingo de Ramos y estamos en la misa con nuestro ramo en la mano, estamos diciéndole algo a Dios con ese ramo. Le estamos diciendo, yo reconozco que tú eres el Rey. Ahora habría que ver si ese reconocimiento que lo exteriorizamos con los ramos en el Domingo de Ramos, luego se cumple en tu vida. Dios reina en tu vida, reina en mi vida. ¿Es verdad ese ramo en la mano? Habría mucho que meditar, ¿verdad? ¿Qué significa que Dios sea rey en tu vida? Realmente Él es el que manda, Él es el que ordena, Él es el que te dice y tú obedeces. ¿Tú sabes que tu labor principal es obedecer al rey? ¿Así es Jesús en tu vida? ¿O el ramo es qué? Ir el Domingo de Ramos a misa, ¿qué es para ti, no? A lo mejor ni sabías que ir a misa con el ramo en la mano es ponerme en el lugar de esas personas que reconocían a Jesús como el rey que está entrando y como rey tiene mi vida en sus manos, Él es la autoridad, Él manda y yo obedezco. Eso significaba y eso significa el Domingo de Ramos, un rey que luego pasa por la pasión y tú tienes que reconocer a Jesús en tu vida como rey en medio de la pasión y del sufrimiento, del dolor, de las cosas adversas. Habría que meditar también en este capítulo 21 de Mateo, si tú realmente haces con tu vida que Jesús sea rey, porque si no es de la boca para afuera. ¿Y qué dice el Evangelio de Mateo en el capítulo 7, versículo 21? No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Acá no se trata de decir, Señor, te amo, sino de demostrarlo en la vida. Y eso es lucha, eso es esfuerzo con la ayuda de la gracia y esa es la cruz que se carga cada día. ¿Van entendiendo un poquito por dónde va el Evangelio de Mateo? Pues por ahí va. Y el capítulo 21 contiene también ahí nomás, entrando a Jerusalén, después de entrar a Jerusalén, lo primero que hace es ir al templo y expulsar a los vendedores del templo, a los cambistas que estaban en el templo haciendo negocio, porque ya el templo se había convertido en un mercado, es decir, ejerce su autoridad de rey en el templo que es su templo. Y él vota a los cambistas, vota a los que estaban vendiendo animales, porque en la ley judía había la norma de que si alguien no cumplía un antiguo precepto de la ley de Moisés, caía en impureza y la manera de purificarse hasta que llegue el día del perdón con el cordero que se sacrificaba era ir a ofrecer un animalito al templo para que lo maten y ahí también ya él se purificaba como anticipo de ese perdón general que se celebraba una vez al año. Y por eso en la puerta del templo había tanta gente vendiendo animalitos porque eran tantas las normas de la ley, tantas, que es imposible cumplirlas todas. Y por eso siempre habría alguien comprando un animal o cambiando monedas porque también se podía dejar una ofrenda para purificar tus pecados. Pero Jesús los bota a todos y dice, así no es. El perdón de los pecados, el verdadero arrepentimiento, no se tiene que dar matando un animal que no tiene la culpa de nada. Se tiene que dar adentro en el corazón. Y les decía a la gente, arrepiéntanse adentro. Y eso, por supuesto, hacía que la autoridad de los fariseos se vea desafiada. Y obviamente la gente estaba entre seguir a Jesús o seguir a los fariseos, porque ya desafiaba la autoridad de los fariseos y de los sumos sacerdotes, quienes obviamente
se indignan profundamente con esta conducta de Jesús e intentan atraparlo y humillarlo delante de la gente para que él pierda autoridad delante de la gente, y le ponen varias trampas, pero en todas fracasan. El capítulo 21, hacia el versículo 23, por ejemplo, tiene algunas de estas argucias que los fariseos traman para atrapar a Jesús. Cuando le dicen, ¿hay que pagar impuestos sí o no? Es una trampa. Es una trampa porque la gente está escuchando y la gente no quiere pagar impuestos. Pero al mismo tiempo, decir que no paguen es un delito. Por lo tanto, si este hombre dice, sí paguen, se va a enemistar con la gente. Y si dice, no paguen, lo denunciamos como que está moviendo a la gente a no pagar, y eso es un delito y nos lo sacamos del camino. Una trampa. ¿Y qué hizo Jesús? Simplemente dijo, tráigame una moneda. ¿De quién es la cara que está en esta moneda con la que pagan el impuesto? La cara es del César, decía. Bueno, pues dale al César lo que es del César. Esa moneda es del César, dásela al César. Y a Dios dale lo que es de Dios. Y no sabían cómo atraparlo, ¿no? Por eso al final, como no lo pueden atrapar, deciden matarlo, ¿no? Así Mateo ofrece el último bloque de enseñanzas que nos va a dar en sus 5 bloques que ha dividido su evangelio, ¿no? Este último bloque también acaba con un bloque de enseñanzas. Primero, acerca de la hipocresía de los fariseos, ¿no? Capítulos 23, del 1 al 32, contiene esta queja de Jesús a los fariseos, donde los llama hipócritas, los llama sepulcros blanqueados, los llama por fuera una imagen, por dentro son otra, andan fingiendo que son buenos cuando no son buenos. Lo que le importa a Dios no es que por fuera parezcas bueno, sino que realmente lo seas adentro, y que lo que se ve afuera sea fruto de lo que eres adentro. Eso es lo que pide Jesús. No que no se note que eres bueno, tiene que notarse, porque acuérdense que en el capítulo 5, el mismo Jesús, en el Evangelio de Mateo, ha dicho, ustedes son la luz del mundo, brille su luz delante de los hombres, tiene que notarse sus buenas obras, pero esas buenas obras que se notan y que brillan, tienen que ser fruto de un corazón que realmente es así, como dicen las obras que se ven, no como los fariseos que aparentan ser buenos, pero por dentro hay maldad, hay envidia, hay odio, hay venganza, hay rencor, hay avaricia, incluso deseos de matar a Jesús, pero por fuera se presentan como los hombres santos del pueblo. Por eso Jesús va a decir hipócritas. Luego les enseña lo que va a suceder con Jerusalén por matar a Jesús, ¿no? Jerusalén va a ser destruida por el mismo mal que ellos están invocando al crucificar al Mesías enviado. Van a abrir una puerta al mal que, por no reconocer a Jesús, no es Dios el que va a castigar. El mismo mal que han invocado va a destruir la ciudad. Esto está en el capítulo 23 también, en el versículo 33. Y evidentemente y lamentablemente, este anuncio se cumplió en el año 70 de nuestra era. Cristo muere hacia el 33-35. Y en el año 70 de nuestra era, Jerusalén es destruida por los romanos, por las tropas del general Tito, que luego será emperador, pero que en ese momento, ante las revueltas judías y los levantamientos políticos que no se detenían, el emperador se cansa y dice, ¿sabes qué? Se acabó, destruyan la ciudad. Y toda Jerusalén fue destruida en el 70, el templo fue destruido, de ese templo quedó esta famosa pared, lo único que quedó es este muro que los judíos le llaman el muro de los lamentos. Todo lo demás fue destruido. Lamentablemente esta profecía de Jesús se llegó a cumplir, ¿no? Ellos abrieron una puerta al mal, desconocieron a Dios, sacaron a Dios y miren lo que pasó, que es una enseñanza de lo que le pasa a una sociedad cuando sacas a Jesús, cuando no lo quieres reconocer y quieres hacerte un Dios a tu medida y a tu conveniencia, con mucha hipocresía de por medio. Eso es lo que pasa, ¿no? Una enseñanza también para nuestro tiempo. Y también les va a enseñar cómo será el momento de rendir cuentas de nuestras obras a Dios
al final de nuestra vida y qué preguntas nos van a hacer en el juicio particular. Obviamente la palabra juicio particular no está en el Evangelio de Mateo, está la palabra juicio. El término particular es un término que la doctrina de la Iglesia ha acuñado para diferenciar los dos juicios a los que el alma humana va a ser sometida. Apenas muere, el hombre es sometido a juicio, pero tú solito, tu alma y Dios. Por eso se llama juicio particular. Pero luego, al fin de los tiempos, serán juzgados todos, vivos y muertos, dice el Apocalipsis, y también lo dice San Pablo en la carta a los tesalonicenses. Y ese otro juicio de todos se llama juicio final o juicio universal. Uno es el juicio propio, que está mencionado en la carta a los Hebreos, en el capítulo 9, hacia el versículo 26, donde dice que el hombre muere e inmediatamente viene el juicio. No dice particular, pero se entiende porque es tuyo, tú solito. Y Jesús nos enseña en los capítulos 24 y 25 del Evangelio de Mateo cómo va a ser ese juicio, qué nos van a preguntar en ese juicio. Léanlo porque honestamente es muy importante saber qué te van a preguntar. Es como que el profesor te dijera, tienes un examen final donde te juegas toda tu nota, toda tu calificación, y aquí están las preguntas, prepárate. Bueno, ya si sales desaprobado en el examen teniendo las preguntas, hay que ser ya un poco dejado, ¿verdad? Muy negligente. Por eso siempre Jesús recomienda, estén preparados, porque no saben el día y la hora. ¿Y qué significa estar preparados? ¿Cuáles son las preguntas que te van a hacer? Están ahí, léelas. La famosa parábola de los talentos, por ejemplo, ¿no? ¿Qué has hecho con los talentos que yo te encargué? Pregunta fija. El dar asistencia a tu hermano que sufre. Tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. Pregunta fija, pero no hambre de darle un pan a un niño. Habrá que darle también, pero a veces hay hambre de los que viven contigo, de un acto de amor de tu parte y no se los das, de un acto de paciencia de tu parte y no se los das. Tienen hambre de saber más de Dios y tú no te preocupas de que sepan más de Dios, los dejas con hambre. Ten cuidado, porque dice que por esas cosas vamos a ser juzgados todos, ¿de acuerdo? Pero les enseña también que la muerte no es el final, sino que Él vencerá a la muerte y al pecado a través de su resurrección y volverá para llevarlos consigo a su reino del cielo. La muerte para un cristiano no es la última palabra. No, la última palabra siempre será la vida, y la vida en Cristo, en Dios. Esa es la última. Por eso para nosotros la muerte no es más que una puerta que nos introduce a la verdadera vida, para la cual ésta viene a ser como una preparación. Nada más. Aquí no es el total, no es el final. No, esta vida, lo más sabio, dice Mateo, es utilizarla preparándonos para calificar para la verdadera vida, la que no acaba, porque esta sí acaba. Mientras tanto, dice el Evangelio de Mateo, deben mantenerse fieles y firmes en la predicación de las enseñanzas de Jesús e invitar a todos los hombres de todos los pueblos del mundo a formar parte de su reino. Ahí está el versículo en pantalla del capítulo 24, el versículo 13. Así entra Mateo en la culminación de su evangelio. Ha pasado por 5 grandes bloques que terminan cada uno con un bloque de enseñanzas y llegamos a la conclusión del evangelio de Mateo, que son los capítulos 26 al 28. Jesús celebra la Pascua con sus apóstoles e instituye el sacerdocio y la Eucaristía en la última cena. Cuando coge el pan y dice, esto es mi cuerpo, instituye la Eucaristía, y cuando dice, hagan esto en memoria mía, les está dando poder para que ellos hagan eso mismo en memoria de Él. Y eso es lo que hacemos todos los sacerdotes. Repetimos las palabras de Jesús, esto es mi cuerpo. En primera persona lo decimos. ¿Se habrán dado cuenta ustedes que el sacerdote no dice, este es el cuerpo de Cristo? No, repetimos lo mismo porque es Cristo mismo el que lo está haciendo en la persona del sacerdote. Este es el gran misterio
de la Eucaristía. Recuerda la liberación de la esclavitud a través de la muerte del Cordero de la Pascua. Ya les expliqué esto del Cordero de Dios, el Cordero que se comía en la Pascua, recordaba la liberación de la esclavitud de Egipto. Cristo, al hacerse Cordero de Dios y morir por los pecados, nos está liberando de la esclavitud del pecado, mostrándonos con su nueva ley el camino por el desierto que lleva a la nueva tierra prometida, que es el cielo. Después de la cena, Jesús es arrestado en el huerto de Getsemaní, ya saben ustedes, y llevado a juicio en el Sanedrín. El Sanedrín es como la asamblea de las autoridades judías, donde estaba el sumo sacerdote, los fariseos, los saduceos, y juntos tomaban decisiones para todo el pueblo, ¿no? Allí es acusado de blasfemo por afirmar que es Dios y condenado a muerte, porque la blasfemia tenía pena de muerte. Pero los judíos no podían ejecutar la pena de muerte porque como estaban sometidos bajo el imperio romano, solamente el emperador era el dueño de la vida de todos sus súbditos. Los judíos no podían decir, este muere, este vive. Eso lo hacía el emperador como máxima autoridad, señor de la vida y de la muerte de todos sus súbditos. El emperador tenía ese poder. Nadie podía cuestionarle, por ejemplo, que un día diga, hey tú, mátalo a ese. Se acabó, lo mataban. El emperador ha dicho que lo maten, porque él es el dueño de la vida y el dueño no tiene que explicar lo que hace con lo que es su propiedad. Y por eso cuando el Sanedrín declara que Jesús es reo de muerte, necesitaban que Roma dé la orden, porque ellos no podían dar la orden. El emperador tenía que hacerlo, pero el emperador obraba en las provincias del imperio a través de una autoridad que se llamaba el procurador romano, que hacía las veces del emperador. Él podía decir, este muere, este no. ¿Quién era el procurador en tiempos de Jesús? Poncio Pilato. Necesitaban que Pilato diera la orden de matar a Jesús y por eso lo llevan ante Pilato. Y le dicen, nosotros hemos encontrado culpable de muerte a este hombre, pero tú tienes que decir que lo maten. Por eso lo llevan a Pilato y Pilato lo interroga y no ve ninguna culpa. Y por eso dice, yo creo que es inocente y por eso los del Sanedrín lo presionan y le inventan una acusación falsa a Jesús con tal de que Pilato dé la orden. Porque ¿cuál fue la primera acusación de Jesús? Dice que es Dios, tiene que morir. Y Pilato dice, en la legislación romana, eso no es pena de muerte porque nosotros creemos en varios dioses y no pasa nada. Entonces dijeron, algo tenemos que hacer para que lo declare reo de muerte. ¿Qué cosa es pena de muerte en la legislación romana? La subversión contra el emperador. Acusémoslo de subversión contra el emperador. ¿Y qué le dicen? Dice que no paguen impuestos al César. Y eso ya es otra cosa, ¿no? Ya eso sí era grave, pero era mentira. Jesús nunca dijo eso. Y Pilatos le dice a Jesús, ¿es verdad eso? Y Jesús se queda callado. Y le dice, oye, contéstame, ¿te puedo mandar a la muerte? Y Jesús dice, no tendrías ningún poder sobre mí si Dios no te estuviera dando ese poder. Y yo estoy aquí cumpliendo la voluntad de Dios, ¿no? Y por eso Pilato, aunque pensaba que era inocente, lo manda a matar en la crucifixión previo el castigo de los azotes, ¿no? Lean el versículo 27, el versículo 26, perdón, del capítulo 27, ¿no? Así fue el juicio de Jesús, un juicio falseado, con mentiras, pero que Pilato cayó en esa trampa y en esa presión de las autoridades judías y lo mandó crucificar. Mateo hace referencias en la pasión de Jesús a las profecías de Isaías sobre el siervo doliente de Yahvé. Yo les pido que hagan un ejercicio muy útil y muy bonito para la reflexión también. Lean el capítulo 53 de Isaías y lean los capítulos de la pasión del Señor. Y es impresionante, pareciera que está narrando lo mismo. E Isaías estamos hablando de casi 600 años antes de Cristo. Y miren, léanlo y pareciera que está narrando la pasión de Jesús que va a pasar 630 años después.
Es impresionante. Por eso Mateo hace referencia a Isaías capítulo 53 y al Salmo 22. Léanlo también. El Salmo 22 es de la época del rey David, año 980 a.C., y describe la pasión del Mesías. Es impresionante cómo ya tantos años antes se cumple luego en la pasión de Jesús lo que estaba anunciado. Es impresionante. Para demostrar evidentemente que lejos de ser un fracaso que Jesús muera en la cruz, porque podría parecer eso a los ojos humanos, es el cumplimiento de lo que estaba anunciado, es el éxito del Mesías que iba a triunfar por la aparente derrota. Así como su reino va contra la lógica humana, su triunfo va contra la lógica humana. Así hay que entenderlo. Cristo triunfa por la muerte ignominiosa de la cruz, porque la muerte en cruz estaba reservada para los peores delincuentes. Un Mesías rechazado por su pueblo, que en lugar de recibir un castigo, el pueblo, el mismo Cristo, carga sobre sí los pecados del pueblo y los paga muriendo en la cruz. Y luego, evidentemente, muere y es enterrado. Es el aparente fracaso del Mesías. Pero Dios, a partir del aparente fracaso, va a triunfar. Por eso hay un mensaje profundísimo que en algún momento lo vamos a desarrollar, de cómo Dios, incluso en la historia, siempre ha triunfado por el camino del aparente fracaso y de la aparente fragilidad humana. Siempre ha sido así. Siempre ha escogido hombres frágiles, por ejemplo, para marcar la historia. Siempre ha sabido salir triunfante de momentos de crisis terribles de la iglesia. Siempre. Por eso cuando la iglesia vive una crisis, debe acordarse de esto. Lo que necesita Cristo para triunfar es la fragilidad de hombres que quieran ser santos, porque lo que equilibra siempre la balanza a favor de Cristo otra vez son los santos. Y por eso en Mateo hay ese llamado a ser santos como su Padre Celestial es santo, en el capítulo 5 del Evangelio de Mateo. Por esto es, por el triunfo a partir del aparente fracaso. Pero el Evangelio de Mateo termina no con el fracaso y el enterramiento, sino con el increíble descubrimiento de la tumba vacía de Jesús el domingo, Cristo muere el viernes, y las apariciones de Jesús resucitado, que están en el capítulo 28. Ya resucitado, Jesús deja su última gran indicación, el último gran mandamiento: vayan por todo el mundo y enseñen a todos que guarden, que cumplan todo lo que yo les he enseñado a ustedes, que es la orden de evangelizar que tiene la iglesia, ¿no? Por eso la iglesia es misionera en esencia, es evangelizadora, porque la orden que Cristo le dio a los apóstoles es, y a todos nosotros en ellos, vayan a enseñar a todo el mundo. Por eso, después de los evangelios, donde termina con esta orden, ¿qué es lo que sigue en sus Biblias? Los hechos de los apóstoles, que es cómo los apóstoles van a predicar, a cumplir este mandamiento. Vamos entendiendo el orden que tiene el Nuevo Testamento. Los evangelios terminan con la orden de Jesús de salir a predicar. Lo que sigue es los apóstoles cumpliendo ese mandato. ¿Dónde se cuenta eso? En los hechos de los apóstoles y en las cartas de Pablo. El reino está abierto a todo el mundo, por eso Pablo va a los pueblos más alejados. Todos los que se bauticen y crean en las enseñanzas de Jesús están invitados a ser parte del reino de Dios. Y termina el Evangelio de Mateo como comenzó. Así como en el capítulo 1, versículo 23 lo llamó Dios con nosotros, Dios que está con nosotros, Emmanuel en hebreo, la última frase de Jesús en el Evangelio de Mateo es: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Asegura pues la presencia del Señor en su iglesia hasta el día en que regrese en gloria. Y esa promesa la cumple Jesús de dos maneras. Su Espíritu Santo, que nos lo ha dejado para que acompañe a la iglesia hasta el fin del mundo, y, como no, la Eucaristía. Todos los días hay misas en alguna parte del mundo. Todos los días Cristo se hace presente y todos los días Cristo cumple esta palabra:
yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo, está presente en la Eucaristía que celebramos cada día y también en su espíritu, como dice el Evangelio de San Juan, cuando yo me vaya os dejaré mi espíritu que los guiará hasta el final. Por eso, hermanos, con estas claves debemos abordar la lectura de esta segunda parte del Evangelio de Mateo, que hasta aquí llega. Ya en la próxima reunión, Dios mediante, y habiendo cumplido la tarea de habernos leído el Evangelio de Mateo, vamos a comenzar con el Evangelio de San Marcos. Hasta aquí llegamos. Gracias por acompañarnos y que el Señor les bendiga. Muy buenas tardes.